Vamos a iniciar leyendo Isaías 9 del 6 y 7, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos nuevamente, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos permites venir y alabar tu nombre. Gracias, Padre, porque como aprenderemos hoy, enviaste a tu Hijo Jesucristo, que naciera de una virgen, se encarnara, que viviera una vida perfecta, que muriera en una cruz, resucitara, para que así Él pudiera reconciliarnos contigo, Padre. Por eso Él es nuestro príncipe de paz. Él ha traído la paz a nuestros corazones, una paz que el mundo no entiende, una paz que solo el Hijo nos podía dar, una paz que no podíamos tener cuando estábamos bajo tu ira por nuestros pecados. Pero te plació derramar tu ira sobre tu bendito Hijo y así darnos a nosotros esta bendita paz. Gracias, Señor, porque ayúdanos a ver cada vez más que como hijos tuyos, como tu pueblo, contamos con tantas bendiciones. Ayúdanos a meditar cada vez más en eso. No permitas que este mundo nos robe nuestro gozo con tentaciones, con filosofías huecas, con ideas vanas. Ayúdanos siempre a poner nuestra mirada en nuestro bendito Señor Jesucristo. Siempre con una esperanza viva de que ya sea que muramos o que venga antes, estaremos con Él para siempre en su presencia. Sigue afirmando esta verdad en nuestros corazones. Te ruego, Padre, que me des claridad en lo que se va a exponer. Como te he orado, que si digo algo que no es conforme a tu palabra, quítalo del corazón de mis hermanos. Pero si, Padre, me guías a decir algo conforme a tu palabra, afírmala en el corazón. Y si es tu voluntad, te ruego que hoy tu soplo soberano traiga nueva vida a aquellos que no te conocen, aquellos que no han conocido esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Te ruego que tengas misericordia de los que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues como hemos aprendido, mis hermanos, esta profecía que leemos en Isaías se da 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y se da en un contexto en el que el pueblo de Israel se encontraba en tinieblas espirituales. Como sabemos, los reyes de Israel se habían entregado a las prácticas paganas de los pueblos a los cuales ellos habían conquistado. Imitaban sus prácticas. O sea, eran unas prácticas tan abominables, como hemos aprendido, como pasar por fuego a sus hijos, como consultar a los muertos. Ahora, estas prácticas siguen presentes en nuestros días, porque el corazón del hombre sigue corrompido. El corazón sin Cristo tiende al pecado. Solo cambian las formas. Y por poner un pequeño ejemplo, vean, el pueblo de Israel, era el único pueblo en ese entonces de toda la tierra que contaba con las Escrituras. El único que contaba con la verdad de Dios revelada en ella. O sea, ahí pueden ellos conocer los buenos propósitos de Dios para ellos. Y ellos preferían ir y consultar a los muertos. O sea, vean lo irracional que nos lleva a estas prácticas a las que nos lleva el pecado. Pero eso es equivalente al día de hoy a tener la Biblia. Tenemos la palabra de Dios, como sabemos, es inerrante, infalible, veraz, en nuestras manos. Es equivalente a, teniendo la palabra de Dios, ir y consultar el horóscopo, por ejemplo, ¿verdad? O ir y que te lean las cartas o te lean la mano, o yo no sé. Esas prácticas son abominables y siguen presentes hoy en día, teniendo la palabra de Dios. Y también se disfrazan estas prácticas en ciertas iglesias llamadas evangélicas, con estos llamados profetas. Que viene un supuesto profeta y él te dice: el año que entra tendrás una casa nueva con un coche, etcétera, etcétera. Y ahí te vas bien contento por esa supuesta profecía. Pero eso son mentiras, mis hermanos.
¿Verdad? Esos son mentiras. O sea, ellos tienen otras intenciones. O sea, la profecía de cosas futuras ya cesó. Ya no se da. No es Apocalipsis, que si alguien le agrega algo nuevo a su palabra, su nombre será quitado del libro de la vida. Pero no las necesitamos porque tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. Pero es como un ejemplo de que estas prácticas siguen, son abominables y siguen presentes, solo que van cambiando de las formas. O sea, esta profecía de nuevo se da en un contexto de tinieblas espirituales y aplica hoy porque esta sociedad en la que vivimos está hundida en el pecado. Hay inseguridad, hay extorsiones. O sea, en esta semana está uno distraído y a veces nos agarran esos lapsus en donde recibo un mensaje y supuestamente un cobro indebido, ahí pico un botón, pero más bien me querían extorsionar. Gracias a Dios que el Señor me hizo verlo, ¿verdad? Y ya colgué, llamé al banco y no pasó nada. Pero vivimos en un mundo que es malo, como aprendimos, ¿verdad? En toda la semana. Un mundo que es malo. Hay robos, hay secuestros, hay asesinatos, ¿verdad? Hay hambre, hay pestes, hay terremotos, hay guerras. Pero en medio de estas tinieblas espirituales, el profeta Isaías nos da una profecía de nuestro Señor. Él muestra una vez más su misericordia para con nosotros. Porque Él desde la eternidad se había propuesto salvar un pueblo para su gloria. Independientemente del rechazo de su pueblo, Él va por él y Él lo va a salvar. Por eso leemos ahí en Isaías 9:1, que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Está hablando de lugares físicos reales que existían en ese tiempo. Y nos deja estos datos precisos. Y dice: pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. O sea, Dios ve a su pueblo perdido y les dice por medio de esta profecía que una vez más les va a mostrar su misericordia. O sea, les dice que no habrá más oscuridad para la que ahora está en angustia. O sea, Dios les va a enviar un Salvador. El Salvador, como sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos el cumplimiento de esta profecía en Mateo 4, versículo 12 al 16. Vamos ahí, mi hermano. Toma en cuenta, ¿verdad?, que esta profecía fue escrita 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo se encarnara. Y vemos la precisión de la palabra de Dios. Porque es la palabra que viene de un Dios que es todo soberano, que ha controlado toda la historia. Él es soberano sobre toda la historia y Él mueve todo para que se cumplan sus propósitos tal como Él los había dicho. O sea, leímos de la tierra de Zabulón, de la tierra de Neftalí, y vean lo que nos dice el apóstol Mateo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en Mateo 4, del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región ¿de qué dice? Zabulón y de Neftalí. Sí, o sea, a mí no deja de impresionarme, hermanos. O sea, verdaderamente tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. La palabra de Dios está aquí en nuestras manos. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Dónde? En Isaías 9:1. 700 años antes, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. La gran luz que vio fue a nuestro Señor Jesucristo. La luz estaba en medio de las tinieblas. Y dice: y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Nuestro Señor Jesucristo se había encarnado y ahora ya estaba habitando entre los hombres. Jesús es esa luz que resplandece en medio de las tinieblas espirituales. Y ese Jesús fue el que resplandeció en medio de nuestras tinieblas espirituales. Jesús nos visitó para salvarnos. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino por un pueblo, ese pueblo que el Dios Padre le dio al Hijo desde la eternidad. Como vemos en Mateo 1:21. Claramente dice la palabra de Dios, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el contexto. Está anunciando que vendrá un hijo, ¿verdad?, que nacerá un hijo, un niño nos es dado, ha nacido, ¿para qué? Para salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y con este contexto vemos estos 4 pares de nombres que se anuncian en Isaías 9:6, que son los que hemos estado estudiando. Y como hemos aprendido,
mira, ve, Dios por medio de estos 4 pares de nombres estaba anunciando el ministerio de Jesús en la tierra, por medio del cual Él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Cuando leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Vimos que es un solo nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos 4 pares de nombres anunciaban su obra de redención. ¿Sí? ¿Por qué Jesús es admirable consejero? Porque Él acompañó su mensaje de salvación. Es importante, un mensaje de salvación. Estamos en el contexto de que Él viene para salvar a su pueblo de sus pecados. Él acompaña su mensaje de salvación con milagros y con prodigios. Por eso viene la palabra admirable. Consejero por su consejo, que es uno de salvación. O sea, el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados y para dar vida eterna. Y para que nadie dude de eso, Él acompañó su mensaje con milagros. Milagros. Te leo Mateo 9. ¿Estás por ahí? Si gustas ahí moverte. Mateo 9, 2 al 7. Estamos viendo, y ya lo hemos visto, y quiero verlo nuevamente hoy, de que nuestro Señor Jesús acompaña su mensaje de salvación ¿con qué? Con milagros y con prodigios. Por eso es admirable consejero, ¿verdad? Dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué palabras? Tus pecados te son perdonados. O sea, el Hijo de Dios tiene potestad ¿para qué? Para perdonar pecados. O sea, la ira de Dios, como veremos, está sobre todos los hombres que no se han arrepentido. Y Él es el único que te puede dar perdón de pecados, porque por su obra, como veremos, por su gran obra de redención que Él hizo. Este paralítico ya había recibido la mejor noticia que pudo haber escuchado en toda su vida. Tus pecados te son perdonados. Bien se pudo haber ido siguiendo siendo un paralítico, pero ya perdonado. O sea, ¿ya qué importaba? O sea, estoy en paz con mi Señor. He sido perdonado. Si muero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con ese paralítico si moría en esa condición? ¿Qué pasaba si él moría? Cuando se encontrara con su Señor Jesucristo, Él le va a dar un cuerpo glorificado. Allá daría brincos de alegría. ¿Sí ven? O sea, lo más importante ya lo había recibido, ya había sido perdonado. ¿Pero qué nos perdona? La palabra de que de Dios. Es Dios, Jesús mismo, su palabra. Le dice, tus pecados te son perdonados. Y dice aquí, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. ¿Por qué? Porque solo Dios podía perdonar pecados. Dicen, se está haciendo pasar por Dios. Blasfema, pero verdaderamente la luz estaba en medio de ellos. El Hijo encarnado, Dios mismo estaba ahí. Y conociendo Jesús, vean, los pensamientos de ellos. ¿Qué nos habla eso? De su divinidad. Él conoce aún nuestros pensamientos. Los conocía. Ahí está. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? A los ojos de nosotros, mis hermanos, de nosotros. O sea, el que Dios nos pueda perdonar pecados le costó todo. Le costó la vida de su propio Hijo. Al Hijo le costó todo, entregar que su propia vida. Pero a los ojos de nosotros, por eso dice, ¿qué es más fácil decir? A nuestros ojos, que alguien diga, tus pecados te son perdonados, o alguien que haga un milagro y que a un paralítico lo haga que camine de nuevo. ¿Qué es más fácil? Sí, ven, o sea, es lo que... Entonces dice el 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que Jesús con un milagro demostró que tenía autoridad para perdonar pecados. Amén. Por eso es admirable consejero. Su consejo lo acompañó de milagros para que no tengamos duda. Pero estos milagros ya tuvieron su propósito, mis hermanos. Ya tuvieron su propósito. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. O sea, lo he dicho, lo digo, y con amor para varios hermanos de aquí que vienen de cierto contexto. Nosotros ya no vamos tras de milagreros. O sea, son unos embusteros. En verdad, digo, estos videos llegan a 100 personas, pero ojalá les llegara este video. Eso es lo que son. O sea, da tristeza
ver estos supuestos milagros. Da tristeza ver a tanta gente que se los cree y demás. Da tristeza. Pero estos milagreros son un juicio de Dios para todos aquellos que tienen comezón de oír, que quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, quieren sentirse ante milagros y cosas. O sea, es un juicio de Dios para ellos mismos. Vean, porque ellos tienen esa comezón de oír. Entonces manda a estos supuestos profetas, milagreros, como un juicio para ellos. Y gracias a Dios que así nos ha librado de todo eso, ¿verdad? Entonces Jesús, con un milagro, ¿qué demostró? Su autoridad para perdonar pecados. Vamos a ver otro milagro, Mateo 9, 27 al 30. Este pasaje a mí me resulta precioso. Mateo 9, 27 al 30 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Ciegos, totalmente ciegos, dando voces y diciendo, vean qué dicen: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Esta palabra tan importante, ¿por qué? ¿Qué se había profetizado allá en 2 Samuel 7:14? Que de David vendría uno y Dios establecería el reino de este que vendría de David para siempre. Y estos ciegos, pero ellos reconocían que estaba frente a ellos, ¿quién? Ese rey prometido. Por eso les dice, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? O sea, que les puedo que regresar la vista. Ellos que dijeron, sí, Señor, curios. Estos ciegos, por lo que vemos aquí, ya les había resplandecido el evangelio a ellos. ¿Ven? Ya sabían, es el rey, está aquí. Claro, es el Señor de todo. Él nos puede dar la vista. ¿Sabían quién estaba frente a ellos? Dios encarnado. ¿Sí lo ven, mis hermanos, por las escrituras? Entonces, que les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Para qué nos deja este pasaje nuestro Señor en las escrituras? Para que si vemos ahí un cartelón y hoy profeta quién sabe qué dará vista a los ciegos y ahí vayan las multitudes, ¿para eso nos lo deja este pasaje? No. Nos deja este pasaje porque todos le tenemos que decir al hijo de David, ten misericordia de nosotros. Todos como estos ciegos tenemos que decirle al hijo de David, Señor, ten misericordia de nosotros. Regrésanos la vista, pero una vista que es espiritual. Dame arrepentimiento y dame una vista para poder ver tu belleza, tu gloria en la cruz, para poder ver que ahí tú moriste para perdonar mis pecados. Para eso nos lo dejó este pasaje. Sí, para que roguemos por la misericordia de Dios, que nos abra nuestros ojos, pero espirituales, porque estamos ciegos, sordos, muertos sin Cristo. Para eso nos deja este pasaje. Todos los hombres necesitan arrepentirse, todos, de sus pecados y creer solo en el Señor Jesucristo, porque ese fue su mensaje, como leímos. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Por qué? Porque el rey ya está aquí contigo. Ya llegó, arrepiéntete. Y después dice Juan 6:47, de cierto, ¿sí? O sea, en el idioma de ellos enfatizaban algo repitiendo. Cuando dice de cierto, te está diciendo, pon atención. Lo que te estoy diciendo es una verdad que nadie puede negar. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El evangelio tan sencillo, pero tan difícil de creer. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que eres un pecador. No te justifiques. No digas es una enfermedad, no digas son pecados. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el único que murió en la cruz, cargando la condenación de los pecados de aquellos por los cuales Él venía a salvar. Por eso Jesús es nuestro admirable consejero, porque acompañó su mensaje de salvación con milagros y con prodigios. Pero además Jesús es nuestro Dios fuerte. Estos nombres se aplican solamente a Jesús. Hemos aprendido, Jesús es único. Porque este niño que nace en un pesebre hace más de 2000 años, en la simiente prometida a la mujer, allá en Génesis 3:15, es de nuevo bendita palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Él es el que vino y le aplastó la cabeza a Satanás. Él es Dios fuerte porque con su obediencia perfecta y muerte de cruz, ahí Él venció a nuestros enemigos.
Son el pecado, la muerte y Satanás. Aquí ya no tenemos que lanzar golpes al aire pensando que estamos peleando contra huestes espirituales. Cristo ya los venció. Amén. Nosotros ponemos nuestros ojos ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Vean, Jesús no cometió un solo pecado. Y lo decimos para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Un solo pecado. Y dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Pero Él entrega su vida sin cometer un solo pecado. Él estuvo en el sepulcro, pero por cuanto no cometió Él un solo pecado, y por cuanto dice que la paga del pecado es muerte, y Él no comete un pecado, la muerte no le pudo retener. Con su muerte Él mató a la muerte, y por eso nos puede dar vida eterna. Como leímos de Joel Vicky, Cristo hirió la cabeza de Satanás con su muerte expiatoria, sustitutiva, ¿verdad? Expiatoria. O sea, Él murió no porque Él pecó, Él murió porque Dios cargó en Él la condenación de muchos pecadores. Y entonces descarga su ira y Él muere en la cruz del Calvario. Dice como Cristo hirió la cabeza de Satanás con su muerte expiatoria. Mientras Satanás en el Calvario hería el calcañar de Cristo, que es el tobillo, llevándolo a la muerte, Cristo ahí hería la cabeza de Satanás. Le dijo Dios a Satanás, ¿verdad? De la mujer viene uno que te va a aplastar a ti la cabeza. Y vemos en la historia los intentos de Satanás por eliminar a la simiente de la mujer. Y en la cruz Satanás pensó que había vencido, pero Cristo con su muerte hería la cabeza de Satanás. Dice Joel Vicky, la misma herida que Satanás causó en el Calvario lo hería fatalmente a él, a Satanás. Pues en el Calvario Cristo pagó completamente por todos los pecados de sus elegidos. Satanás ya no nos puede acusar de nada. Cristo es el que pagó nuestra condenación. Entonces Cristo es admirable consejero, Dios fuerte, además es Padre eterno. Vimos que una mejor traducción es Padre de la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es el autor de nuestra eternidad. Él con su obra perfecta, vida, muerte, resurrección, Él nos da vida eterna. Aprendimos, si no vio el mensaje de hace 2 domingos, le recomiendo que lo lea, pero aprendimos, este nombre Padre Eterno, en este contexto, no se refiere a Dios Padre. Estos 4 pares de nombre aplican exclusivamente ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor de nuestra eternidad, porque Él es el que logra darnos la eternidad para su pueblo. Vimos que además Él es autor y pionero de nuestra eternidad, porque nos marcó el camino que llevaremos en esta tierra antes de que lleguemos a la gloria. Nuestro Señor Jesucristo nace y Él, siendo santo, se vio atacado por pecadores. Esos ataques se fueron intensificando hasta que lo llevan a una muerte de cruz, pero Él muere y que resucita, y hoy donde está, en su gloria. Ese mismo camino es el que vamos a seguir nosotros, como aprendimos. Él por su misericordia nos hace nacer de nuevo, por su gran misericordia. Amén. Como aprendimos en Pedro, Dios por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nacimos de nuevo, creímos en Cristo, ahora empezamos a caminar en santidad. ¿Y qué pasa? El mundo nos empieza a atacar. Y entre más caminamos en santidad, más ataques, porque ese fue el camino que siguió nuestro pionero, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos espera si morimos? Si morimos antes de que Él venga, ¿qué nos espera? Cuando Él venga, que nos resucite, nos dé cuerpos glorificados para ir para siempre con Él en su gloria. Por eso es Padre eterno. Pero además nos dice que Jesús es príncipe de paz. El 4º nombre dado al Hijo de Dios. Y este es el nombre de nuestro mensaje. Jesús es nuestro príncipe de paz. La palabra príncipe en el hebreo es la palabra zar, así como suena, zar. Era usado para un líder gobernante, para el general de un ejército, para el principal, para el príncipe. Pero quédense con esto, el general de un ejército. Entonces cuando leemos príncipe de paz, vemos que este niño que nació en Belén hace más de 2000 años va a buscar la grandeza de su reino. ¿Sí? Él va a buscar que su reino sea engrandecido, pero no por medio de guerras
Hoy, ¿qué hacen los gobernantes del día de hoy si quieren extender su territorio? ¿Por medio de qué? De guerras. Ahí está Rusia, ¿verdad? Queriendo conquistar esta región de Ucrania, etc. Pero vean, nuestro príncipe de paz, él no. Él viene a perseguir y establecer la paz en el mundo. Él viene a reinar en un mundo lleno de paz. Es como Él viene a reinar. Cuando Él llega a tu vida, tú eres ahí derrotado. Porque dice la palabra de Dios que todos somos enemigos de Cristo. Somos enemigos de Dios. Lo ignora la gente, pero nosotros lo sabemos. Fuimos enemigos de Cristo. Pero Él nos derrotó con un mensaje de paz. Nos derrotó diciéndonos: por tus pecados mereces la condenación, pero yo cargué por tu condenación en la cruz. Yo morí por ti. Cree en mí y serás reconciliado con el Padre y tendrás vida eterna. Y cuando cada uno es vencido por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y cae rendido a sus pies, ahí su reino, ¿qué pasó? Se engrandeció. Se engrandeció. Cristo reina hoy, mis hermanos. Hoy. Y Él está engrandeciendo su reino con un mensaje de paz. Por eso leemos en Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿La paz con quién? Con Dios, como veremos. Del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión. La palabra Sión se da para el pueblo de Dios. Tu Dios reina en ti. Gracias a Dios. Él reina en nosotros. Su mensaje de paz nos derrotó. Vemos, es un rey fuera de este mundo. Amén. Cuando leemos allá en Isaías 9:7, que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, o sabemos que este reinado de paz es uno que se irá extendiendo, hasta que cubra que toda la tierra. Eso dice, lo dilatado de su reino. Y la paz no tendrán límite. O sea, llegarán a ¿qué? A toda la tierra. Y esto que en cumplimiento a la promesa que Dios le dio a Abraham allá en Génesis 12:3, cuando le dijo: en un hijo tuyo serán benditas familias de toda la tierra. Y ese bendito hijo de Abraham es nuestro Señor Jesucristo. Y la forma en que Él trae esa bendición a familias de toda la tierra, que se refiere a personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación. En todos los rincones, en China, en Corea, en Colombia, en Durango, amén. En todos los rincones, la forma es con un mensaje de paz. Es lo que el rey viene a decirte. Cree en mí para que puedas ser reconciliado. O sea, Él viene a elevar el reino davídico a otro plano, a un plano de paz eterna. Ese es el fin para el cual Él nació. Él, como verdadero hijo de David, como rey eterno prometido allá en 2 Samuel 7, en su ministerio terrenal, Él va a traer la paz. Juan 14:27, vamos ahí. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? La paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vean ustedes, cuando Jesús dice aquí, mi paz, es la paz de Jesús, ¿verdad? Mi paz os doy, se refiere a su paz como un legado. Vamos a entender esto. O sea, nuestro Señor Jesucristo estaba cerca de su muerte, estaba cerca de partir de este mundo y de subir con su Padre Celestial. Entonces aquí Él está haciendo su testamento. Síganme la idea, su testamento. Y en el testamento Él deja un bendito legado de paz a los que han creído y creerán en Él. Lo dejó ahí en su testamento. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y vean, un testamento no entra en vigor mientras el testador viva, ¿cierto? Pero Jesucristo ha muerto una vez para siempre por todos aquellos a los que Él traerá su paz. Nadie puede disputar su legado. Si tienes la paz de Cristo, nadie te la puede quitar. Te la dejó con un testamento firmado con su sangre. Nadie te puede quitar la paz de Dios si estás en Cristo.
El testador ha muerto y el testamento está en vigor en tu vida si has creído en Cristo. Y vean, mis hermanos, a veces la voluntad de un testador puede que no se lleve a cabo. Quizás yo deje mis bienes a mis hijos, pero ya muerto, y quizás ellos empiezan a pelear, un ejemplo, ¿verdad? Por la herencia. Pero yo ya muerto, ¿qué puedo hacer? Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Murió y ¿qué? Y resucitó. ¿Para qué? Para asegurarse que para todos aquellos a los cuales en su testamento dejó su paz, les llegue y se cumpla en todos ellos. Él se hace cargo de que la paz reine en el mundo. Gracias a Dios. Tú tienes la paz de Cristo porque Él te la había dejado como un testamento, y por eso un día llegó Él a tu vida. Te lo he dicho muchas veces, no pienses que tú hiciste algo bueno para llegar a Cristo. No hiciste nada bueno. Si tú cooperaste con algo, fue con tus pecados. Por eso vino Él a morir por ti. Digo, gracias a Dios por eso. Este bendito legado de paz se aplica a toda la simiente que Jesús compró con su sangre. ¿Dónde la compró? Allá en la cruz del Calvario. Él ahí murió por un pueblo específico. Él murió para salvar, como hemos dicho, no para hacer posible la salvación. Él vino para asegurar la salvación de un pueblo. Y estás tú ahí es porque Dios tuvo misericordia de ti, porque te amó desde la eternidad y para eso envió a su Hijo Jesucristo. Amén. Esta paz es solo de los escogidos de Dios, de todos ellos, y la paz les llegará. ¿Por qué? Porque el testador murió y resucitó para asegurarse de que su paz le llegue a todos aquellos que Él dejó en su testamento. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Entonces el bendito legado que nos deja nuestro Señor Jesucristo aquí es su paz. Es su paz. Él la ganó, Él nos la deja en un testamento. Gracias a Dios. Y dice Jesús: yo no os la doy como el mundo la da. O sea, la paz de Cristo es una que el mundo no conoce y no la puede conocer. Es imposible. O sea, las personas sin Cristo buscan la paz. ¿En qué la buscan? Quizás en la seguridad económica, quizás en un buen empleo. Yo no lo sé. Pero están dependiendo de qué, de las circunstancias. ¿Sí lo ven? Mientras tenga un buen empleo, él piensa que tiene paz. No la conoce. Sin Cristo nadie conoce la paz de la cual está hablando aquí. Pero él piensa que tiene paz. ¿Qué pasa si pierde ese empleo? Su paz se fue con el empleo. Perdió la paz. Entonces él está así, depende de qué, de las circunstancias. Nosotros no dependemos de las circunstancias. Dependemos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de la fe que Él nos ha dado para creer en eso. Por eso en medio de toda tribulación, en medio de pruebas, por eso el cristiano puede tener paz. Vamos a ver lo que significa todo esto. O sea, vamos a entenderla viendo 3 puntos. Número 1, vamos a ver ese tipo de paz que logró nuestro príncipe de paz. En este primer punto pasaré más tiempo, mis hermanos, para que no se me alarmen. Sí, el tiempo corre y no brinco al punto 2. El tipo de paz, vamos a ver como punto 1, el tipo de paz que logra nuestro príncipe de paz. Como punto 2, los efectos en nuestra vida de esa paz que llegó a nosotros. Y punto 3, ¿qué es lo que podría interrumpir nuestra paz? Entonces veamos el punto 1, el tipo de paz que logró nuestro príncipe de paz. Él primeramente trae nuestra paz con Dios Padre. Éramos enemigos, con Dios Padre. Después Él trae la paz ¿con quién? Con nuestro prójimo. El que está enemistado con Dios está enemistado ¿con qué? Con su prójimo. Y también Él trajo la paz dentro de nosotros mismos. Vamos a ver esto. O sea, Adán y Eva sabemos que tenían una relación de paz con Dios, de intimidad con Dios, una relación perfecta con su Creador. Y esa relación era así porque no había pecado. No había nada que interrumpiera la comunión entre el hombre y Dios. Pero sabemos que entra el pecado, comen del fruto prohibido y que se rompe la relación con Dios. En ese instante, desde el Edén, ahí se rompió, ahí entró el pecado y se rompió la relación de Dios con todos los hombres. Después de Adán y Eva, todos los hombres nacen muertos en delitos y pecados, nacen siendo enemigos de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Pero después de que Adán y Eva desobedecen y pecan, se esconden de la presencia de Dios, huyen de Dios. No vaya, leemos en Génesis 3, 9, 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Vean, tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí. Por el pecado ya se ha roto la paz.
Se ha roto la comunión perfecta entre Dios y el hombre. Y desde entonces el hombre huye y se esconde de Dios. Se esconde con sus propios argumentos, con sus propias filosofías, con su ateísmo, con lo que sea. El hombre se esconde de Dios y huyendo. Él no sabe que está huyendo de Dios, pero por la palabra de Dios nosotros sabemos. Todos los hombres sin Cristo están huyendo de Dios y se esconden en sus propios razonamientos. Ellos dicen, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Dame evidencias de que Dios existe. Y dice Romanos 1, 20, 22, se los leo. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando vemos esta creación maravillosa, decimos, aquí hay un creador. El que no lo quiera reconocer es porque es un necio. Pero dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, vean, todos tuvieron conciencia de Dios, todos los hombres. Pero dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre no quiere saber nada de Dios. El hombre niega que Dios es el creador y se han inventado una mentira tan absurda como la evolución. Razone usted en esto, es tan absurdo. Yo no sé si alguien de aquí, espero que no, o sé que muchos creen que vienen de una amiba, o ¿qué le llaman? De un caldo de cultivo. ¿Y qué pasó después o qué? O sea, pues no, es que miles y más miles de millones de años. Ajá, ¿y quién ha estado para demostrar todo eso? Y que de ese caldo de cultivo viene que, yo no lo sé, yo recuerdo la primaria, ¿verdad? Que viene que un renacuajo y luego no sé qué, y luego un pez volador y luego una, etc. ¿Y qué hay de la conciencia? ¿Cómo llegó la conciencia? ¿Cómo entró la conciencia si vienes de una amiga? La conciencia, cuando tú pecas, sabes que pecas por tu conciencia. Dios te acusa porque tú tienes la ley escrita en tu corazón. Todos la tenemos por creación. Es como la firma de Dios. Él nos creó. Todos llevamos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Entonces, ¿qué hacemos con la conciencia? ¿Cómo surgió? ¿De dónde viene? Bueno, vean ustedes esta mentira, es satánica, esta mentira, como hemos aprendido. Aquellos que creen que vienen de la evolución, de una amiba, ¿a quién le tienen que rendir cuentas por sus pecados? ¿A quién? ¿A la amiba o a quién? A nadie. ¿Sí ven? A nadie. Es una mentira para que ellos no sientan responsabilidad con su creador. Pero mira lo que dice Dios en el Salmo 7, vamos ahí. Salmo 7 del 11 al 13, por favor. Salmo 7 del 11 al 13, ¿estamos ahí, mis hermanos? Mira lo que dice. Dios es juez justo. ¿Y qué dice? Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Aquel que está sin Cristo es enemigo de Dios y la ira de Dios está sobre él. Dios está airado contra el impío todos los días. Y dice el 12, si no se arrepiente, ¿qué dice? Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esto quiere decir que su arco ya lo tiene tensado y apuntado, mi hermano. Amigos, y si alguien muere sin Cristo, ¿qué va a hacer Dios? Va a soltar su flecha y la ira de Dios va a estar sobre él eternamente. Es lo que nos dice este texto. Tensado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está contra el impío todos los días de su vida. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Este salmo es para todos aquellos que piensan que Dios es tan bueno como un viejito. No sé qué se imaginan, un viejito bueno. Y que vas a ir con tus pecados y te va a decir, bueno, soy tan bueno que pásale y te perdono así sin más. No. Dios es juez justo. Mira, si nosotros, siendo pecadores, tenemos un sentido de justicia, o sea, nosotros queremos que el secuestrador sea castigado. ¿Sí o no? O sea, el secuestrador debe de ser castigado. El ladrón debe pagar por lo que robó. O sea, si nosotros siendo pecadores exigimos justicia, tenemos un sentido de justicia, ahora imagínate el juez más justo sobre toda la tierra. ¿Cómo va a poder él pasar así nada más tantas ofensas que hemos hecho hacia la santidad de nuestro Dios? No puede. Es juez justo. Él va a castigar el pecado. Su arco está tensado y apuntado sobre todos los impíos. Si mueren sin Cristo, la ira de Dios será sobre ellos. Ahora, si la ira de Dios está sobre todos por sus pecados,
¿cómo es que podemos ser salvos de su ira? Aquí es la pregunta. ¿Sabes? O sea, vemos este salmo. ¿Qué dice? De nuevo, su arco está tensado. ¿Sí? Es lo que estamos viendo. Lo que hizo Dios es que quita ese arco tensado que estaba sobre ti si tú has creído en Cristo, y lo apuntó ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahí soltó su flecha y su ira fue ¿sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Así Él es juez justo. Su ira por nuestros pecados no pasó por alto. Alguien más pagó la condenación por nuestros pecados. Ese alguien más fue nuestro Señor Jesucristo. Y es la forma en que Él ahora nos puede reconciliar con Él mismo y nos puede dar ¿qué? La vida eterna. Meditemos en esto, mis hermanos. Eso es una realidad bíblica. Vamos a Romanos 5:8, por favor. Si alguien nos visita y no está seguro de su salvación, pídele al Señor que le ayude a creer en su palabra. Tienes que hacer dos cosas: reconocer que has pecado, arrepentirte de sus pecados y creer en el único que te puede dar salvación. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Solo eso. No puedes hacer nada más. Solo eso. Dice Romanos 5, del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es que mira, Cristo pagó por tus pecados allá en la cruz del Calvario, y tú no lo sabías. Te enteraste de eso hasta que Él llegó a ti y te trajo nueva vida. Pero si cuando estábamos siendo enemigos, Él ya había pagado por mi pecado, ahora que ya soy su hijo, como dice, o sea, ya que fui reconciliado, o sea, no tengo duda de que me espera que una vida eterna con Él. Es lo que nos dice el pasaje. ¿Sí? De nuevo dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, merecedores de la ira de Dios. O sea, Cristo murió por nosotros. Cristo recibe esa flecha de Dios, Él por nosotros. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, perdonados, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Digo, gracias a Dios. Dios ya castigó a Cristo por mí, y Él a mí no me va a castigar de nuevo, porque es un Dios justo. Amén. Por eso Jesús es nuestro príncipe de paz, porque Él es el único que nos pudo haber reconciliado con nuestro Padre Celestial. Es el único que te puede reconciliar con el Dios que te creó. Es el único. Romanos 5:1 por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, ¿verdad? O sea, Dios es tan bueno que ya nos dejó un camino para reconciliarnos con Él. El camino es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos aquellos que anunciamos las buenas nuevas. Nosotros, su iglesia, somos aquellos que llevamos este mensaje de paz a otros que no le conocen. Y para llevar ese mensaje de paz tienes que hablar de sus pecados. Tienes que hablar de eso. Y tienes que confiar que si el Espíritu Santo está obrando, Él entenderá, sentirá dolor y se arrepentirá. No suavices el Evangelio, no le ayudes a Dios. Tú comparte el Evangelio tal como está en las Escrituras. Ok, que te digan lo que está bien, pero tú vas a compartir el Evangelio. Tienes que hacerle ver que es un enemigo de Dios. Después tiene que hacerle ver que la ira de Dios fue descargada sobre el Hijo. Y si cree en Él, Él será reconciliado con el Padre. Y la ira de Dios ya no estará más sobre Él. Amén. El príncipe de paz, Él viene en son de paz, pero los seres humanos siguen en guerra contra Él. Pero tú ora por esta persona, comparte el Evangelio, hazle ver que necesita de Cristo. ¿Cómo se lo haces ver? Diciéndole que es un pecador. Díselo en amor, pero dile que es un pecador. Pero después dale la solución, no lo dejes ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Este príncipe de paz se ha acercado a nosotros y nos dice en Juan 3:36, te lo leo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, es un asunto de creer o no creer en el Hijo. Esta es palabra de Dios. Amén. Esta es palabra de Dios. Amén. Espero que no la ignores. La obra ya está hecha. Solo tienes que creer en Él y nadie más que en Él. Todos necesitamos la paz de Cristo. Si estás en Cristo, si estás sin Cristo, tú necesitas la paz de Cristo. Créeme, cualquier problema que tengas hoy es secundario, totalmente secundario. Así lo puedas resolver. No sé cuál sea tu problema y lo puedas resolver hoy. Pero si no tienes la paz de Cristo, ¿qué te espera? La ira de Dios eterna sobre ti. Pero bueno, de esta paz vertical con Dios, ahí emana los otros tipos de paz en nuestras vidas. Un tipo de paz que es ¿qué? Horizontal, y un tipo de paz dentro de nosotros. O sea, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, se rompió su relación con Dios y con su prójimo. ¿Quién era su prójimo? Eva, su esposa. Y cuando Dios le pregunta y le confronta y le dice: comiste del árbol del cual te dije que no comieras, ¿qué dice él? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comió. Le está echando la culpa ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién? A la mujer. Yo se los he dicho, un instante antes del pecado, Adán ama a su mujer y su mujer ama a Adán. No hay pecado. Es el matrimonio más exceso que ha existido en la tierra, es el de Adán y Eva, porque fue un matrimonio que fue un tiempo, no sabemos cuánto, pero fue sin pecado. Entra el pecado y hay enemistad, y ya se empiezan ellos a echar la culpa. El hombre ya no quiere saber nada de la mujer, ya, es su enemigo. Es su enemigo. Así es el pecado. Daña todas nuestras relaciones personales. Entre nosotros hay egoísmo, nos echamos la culpa, hay ira, hay rencor, impaciencia, insultos, malas palabras. O sea, por causa del pecado somos capaces de destruir cualquier tipo de relación. Si no está Cristo ahí en medio, por eso hay tantos divorcios, tantos matrimonios rotos. ¿Por qué? Porque sin Cristo, sin la paz de Cristo, no hay paz horizontal. Así estén en la misma cama, no hay paz entre ellos. Necesitan la paz de Cristo para que haya una paz ¿qué? Horizontal. Por eso no hay paz con la esposa, ni con los hijos, ni con familiares, ni con compañeros. ¿Por qué? Porque no tienen la paz con Dios. Primero la paz con Dios para que después que pueda llegar la paz horizontal. Si tenemos problemas en nuestro matrimonio, tenemos que primero estar a cuentas con Dios para entonces poder que el Señor nos dé su gracia para poder trabajar con nuestros matrimonios. Solo Cristo te puede dar una paz verdadera con Dios y con ¿quién? Y con tu prójimo. ¿Por qué? Porque la enemistad con nuestro prójimo surge de la enemistad que hay dentro de nosotros mismos. ¿Sabes? Sin Cristo hay una guerra en nosotros. Aún con Cristo la guerra sigue en nosotros. Ese tipo de guerra nos la describe Santiago. Vamos ahí. Santiago 4, por favor, del 1 al 3. Santiago 4, del 1 al 3. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Mira, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Aquí no habla de guerras entre países ni de ese tipo. Habla de ¿qué? De guerras en relaciones ¿qué? Personales. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y nos da la respuesta Santiago. ¿Qué nos dice? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, aquí dentro de nosotros hay pasiones pecaminosas que están luchando aquí entre ellas por ver cuál nos lleva a pecar más que la otra, por así decirlo. Es lo que nos dice Santiago aquí. ¿Qué dice? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Para ilustrar esto un poquito y entender qué pasa aquí, yo conocí a un gerente de ventas de una tienda departamental. Y ellos detectaron algo y dijeron que en las colonias de más bajos recursos, un símbolo de estatus en ese entonces era tener una pantalla grande y plana. Hoy es un iPhone o no sé qué será, pero en ese entonces era una pantalla grande y plana. Ellos detectaron eso. Entonces empezaron a dar créditos de 24 hasta 36 meses de crédito y se los llevaban así sin más. Y decían que realmente cuando iban a entregar esas casas, a veces ahí no había boiler o estufa, pero ¿qué? Estaba su tele. Ese era un símbolo de estatus en la colonia.
Y sabían ellos que ellos iban a hacer todo lo posible por pagar esa tele, porque si no la podían pagar, ¿qué iba a pasar? Iban a venir, la iban a recoger, iban a pasar una vergüenza terrible. Ellos preferían hacer todo por pagar y no pasar esa vergüenza y demostrar que ellos eran de estatus. Vean, o sea, no sé. O sea, como una cosa material te das, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero es una realidad. Claro que este conocido no es cristiano, pero ellos detectan eso. Entonces, y yo conocí una persona que justamente se endeudó. No podía pagarla, pero ven paguitos chiquitos, eternos. En verdad, o sea, una tele de 36 meses, bueno, se endroga con la tele y después empezó a hacer cosas ilícitas para poder pagar esa tele. Ya no tenía dinero para medicinas, etcétera, era un padre de familia. ¿Y saben qué es lo peor? Ahí está una víbora, que es que la codicia, el estatus, la vanagloria. ¿Sí lo están viendo? Eso es para ejemplificar un poco lo que pasa aquí, cuando tomas malas decisiones. Y yo creo que todos hemos tomado malas decisiones, y la raíz está que una concupiscencia que estuvo aquí anidada en nosotros. Esa es la raíz. ¿Y qué pasa? Cuando finalmente termina de pagar esa tele, ¿qué creen? Después de 3 años ya está una tele mejor y más nueva. ¿Y qué hace? Pues vende esa tele barata y ahora que se vuelve a endeudar, y ahí están en verdad, en un círculo de miseria. Eso pasa, ¿pero por qué? Por el pecado. Pasa en cualquier nivel. Pasa en cualquier nivel. Conocí a otro compañero, un directivo. Entró a una empresa que se llama Mascom. En ese entonces era una empresa de telecomunicaciones que iba creciendo, iba creciendo, iba en el boom. Pero ahí había una práctica en esa empresa. Los directivos empezaron a contratar lo que llamaban ellos mujeres de alto perfil. Ya se imaginan. Entonces empezaron ellos que tenían su esposa y andar con una mujer de alto perfil, con una vividora, eso es. Pues resulta que este amigo entra a Mascom y él tiene su esposa, la conocí, sus 2 hijos bonitos, chiquitos, sus 2 chiquitos, su esposa, una familia bonita. ¿Y qué empieza a hacer él? Pues empieza a ver el todo, empieza a codiciar, quiere ese estatus de éxito, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace? Se enreda con una de estas vividoras. ¿Y qué hizo? Él fue más lejos, se divorció. ¿Qué pasa? Esta empresa empieza a caer y se queda sin trabajo. Ya no le puede dar lo que esta mujer quiere y lo abandona. Y perdió todo. Ese es el pecado. Nos busca ¿qué? Destruir. ¿Pero dónde está la raíz? ¿En qué? En esas concupiscencias que están aquí dentro de nosotros. Entonces nosotros cuando tomamos decisiones tenemos que asegurarnos de que esa decisión no va envuelta de pecado. Si hay pecado tenemos que decir no a esa decisión. Y estás en medio de esa decisión, párala, arrepiéntete y párala. Cree en el Señor, pide consejo y sal de ahí. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, bueno, ahí están estas concupiscencias entre nosotros. Pero que llega el Señor Jesús. Vean, Él con su sangre llega y nos da un corazón nuevo. Amén. Como hemos aprendido. Él nos quita este corazón de piedra, muerto, que no ama a Dios. ¿Y qué hace? Nos pone un corazón nuevo. Un corazón sensible al pecado. Un corazón que ahora quiere obedecer a Dios. Un corazón que ahora quiere amar a Dios. Entonces el hombre, para tener paz con Dios, necesita de un corazón nuevo. Y el único que puede trasplantar tu corazón es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Es el único. Gracias a Dios. Y una vez que, vean, o sea, el Señor Jesucristo llega, nos reconcilia ¿con quién? Con Dios. Después ¿con qué? Con nosotros mismos. Empezamos a entender cosas y decir no al pecado. Y eso te empieza a dar paz. Te empieza a dar paz. No hay mejor paz que obedecer a Dios. En verdad, no hay mejor paz que esa. Te empieza a dar paz. Y eso te empieza a dar paz con tu prójimo. ¿Por qué? Porque si tú entiendes el perdón que llegó a tu vida, ahora tú, siendo un pecador, otorgas el perdón a otros que han pecado contra ti. Si has visto toda la paciencia que Dios tuvo contigo cuando tú estabas sin Él, ahora tú tienes mucha paciencia con los que están a tu alrededor. Eso debe de pasar. Claro que estamos en construcción. Somos piedras del templo que están siendo labradas y a veces no siempre respondemos bien. Pero el Señor ya hizo su obra en nosotros. Amén. Entonces, nuestro príncipe de paz nos ha reconciliado ¿con quién? Con Dios. Nos ha cambiado el corazón, nos empieza a reconciliar dentro de nosotros y nos reconcilia de manera que horizontal. Eso es lo que ha hecho nuestro príncipe de paz. Gracias a Dios. Entonces, de nuevo, habiendo visto este tipo de paz que logra nuestro príncipe de paz, vamos al punto 2. Los efectos de la paz que trajo a nuestra vida nuestro príncipe de paz. Un efecto de la paz que llega a nuestras vidas es el gozo. Es el gozo.
Las palabras gozo y paz frecuentemente las va a usted encontrar juntas en textos de la Biblia. O sea, vea usted, o sea, sin el gozo, esa paz, ¿cómo sería? O sea, o un gozo sin paz sería un gozo infeliz y es decir, no puede ser. Entonces la paz llega acompañada de gozo. Por ejemplo, 2 Corintios 13:11 se lo leo, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo. Ahí está, gozo. Perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Ahí están, gozo, paz. Y otra palabra que vamos a ver: y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 3 palabras: gozo, paz y amor. O sea, la paz de Dios le da gozo al cristiano. Y aquí yo te quiero preguntar: ¿Dios te ha concedido a ti ese privilegio, esa bendición de compartir el evangelio y de ser testigo de un nuevo nacimiento? A mí, por gracia, el Señor a mí me lo ha concedido. No muchas veces, pero sí lo he visto. En verdad es como si su rostro se les ilumina. O sea, y están, o sea, ellos que en ese momento del nuevo nacimiento, cuando Dios llega y perdonó, quizás ellos no entienden muchas cosas como nosotros. No entendíamos muchas cosas. No entendíamos, fui reconciliado, justificado. No entendíamos muchas cosas. Pero algo que no sabemos es que estamos gozosos. Estamos gozosos, ¿sí o no? Algunos con lágrimas. O sea, están gozosos. Lo que pasó es que fueron reconciliados con Dios. Entonces eso les da que mucho gozo. ¿Sí? ¿Recuerdas tu propio gozo? El tuyo, ¿lo recuerdas? Muchos dicen, es que yo no recuerdo ese día cuando Dios me hizo nacer de nuevo. Yo no lo recuerdo. Ok, a lo mejor no ese día, pero sí tienes que recordar una etapa de mucho gozo. Si eres salvo y llegó la paz, llegó acompañada de gozo. Entonces perder la paz nos roba el gozo. Y en el siguiente punto vamos a ver qué cosas nos pueden llevar a perder ¿qué? La paz. Pero estamos sabiendo ahorita que la paz llega acompañada de ¿qué? De gozo. Y de nuevo, amigo que nos visitas, tú puedes tener esta bendición. Hoy puedes conocer esa paz que el mundo no conoce. ¿Qué tienes que hacer? Ya te lo dije como 3 veces, una más. Reconocer que has pecado. La mentira es pecado, el chisme es pecado, los albures son pecado, las malas palabras son pecado, ver pornografía es pecado. Hay muchos pecados. Reconoce que es pecado. Arrepiéntete y cree ¿en quién? En el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Él va a traer paz en ti. Una paz que hoy, si estás en Cristo, no conoces. Y esa paz va a llegar acompañada de gozo. De gozo. Quizás te vas a llorar y no sabes ni por qué lloras. Yo entre más años creo que me estoy haciendo más chillón. Aquí me aguanto. Hace 2 domingos no me pude aguantar. Bueno, es un efecto, ¿verdad? La paz llega con gozo, pero también llega cargada de amor. De amor. Vamos a ver esto. Vean ustedes, aquel que está en paz y ha entendido que fue reconciliado con Dios por la sangre de Cristo, he llevado a amar a aquel que dio su vida por él. ¿Sí? O sea, entre más entiendas la obra de redención, más vas a amar a tu Redentor. Es una consecuencia natural en el que has sido regenerado. O sea, ahora que has sido perdonado, que tiene esa paz y ese gozo, él clama: precioso Jesús, ayúdame a servirte. Tómame como soy y dame la capacidad para hacer algo útil en tu obra. Úsame como quieras. ¿Sí? Llévame a mostrarle a los pecadores el camino de salvación. ¿Por qué? Porque lo amamos. Lo amamos. Y tenemos una seguridad de vida eterna que nadie nos puede quitar. Amén. Entonces, eso debe de clamar el cristiano. El gozoso se entrega al servicio de Cristo por amor a su bendito Redentor. Amén. Entonces la paz llega cargada de ¿qué? De gozo y de amor. También llega cargada de santidad. De santidad. ¿Por qué? Cuando conoces esa paz, o sea, todo cristiano ha experimentado la paz. Todo cristiano. Pero también ha experimentado la pérdida de esa paz. También, todo cristiano. ¿Cuándo? Cuando ha pecado. Pierde la paz. Y mira, Dios es tan bueno. O sea, Dios sigue en paz contigo. O sea, esa paz no se ha perdido. Sí, pero tú eres el que te sientes ya que alejado de Dios. O sea, has perdido la paz por el pecado.
O sea, todo cristiano ha experimentado eso, tanto la paz como el perder la paz. Y ha habido etapas de pérdida de esa paz y de ese gozo quizás prolongadas, yo no lo sé, pero ha pasado en todo cristiano. Y cuando ya lo sabes, no quieres perder ya esa paz. No sé, digo, yo les digo como un testimonio, frecuentemente llegan tentaciones porque seguimos en la carne. Pero pienso a futuro, digo, si caigo en esta tentación, ¿qué va a pasar después? Uy, ahí voy a traer la culpa, ahí voy a andar queriéndome esconder de todos, si me confrontan ahí voy a querer justificarme, voy a perder la paz, etc. Y digo, no, Señor, ayúdame a no caer en esta tentación. Y el Señor te da su gracia, te libra de la tentación y sientes paz. Entonces, la paz viene acompañada de un anhelo de santidad, de santidad. ¿Sí? El que ha conocido la paz de Dios quiere evitar cualquier peligro que le lleve a perderla. Él camina tomado de la mano de Dios. ¿Sí? O sea, este fruto del Espíritu, que es la paz, ¿sí?, te lleva a esforzarte de una manera santa para guardar los mandamientos de Dios, para servirle a Él con conciencia limpia. ¿Amén? Bueno, viendo esto vamos a ver lo que puede interrumpir nuestra paz. Ya estamos cerrando, mis hermanos. Obviamente hay veces en que en un cristiano genuino, por cuanto estamos en este presente siglo malo, como aprendimos en la semana, hay sombras de duda. A veces se puede perder la conciencia de que ha sido verdaderamente perdonado, la conciencia de que verdaderamente está en paz con Dios. Y Spurgeon menciona muchas causas, pero yo quise mencionar 3 de ellas. 3 causas que nos pueden llevar a interrumpir nuestra paz. Una causa son las tentaciones, definitivamente las tentaciones. Seguimos en esta carne, Satanás lo sabe. Hay periodos de que Él los asalta con tentaciones y mientras estás en esa tentación no hay paz, no hay paz, no hay paz. O sea, ¿cuál es el consejo? En medio de la tentación el consejo es que decirle al Señor, o sea, ten misericordia de mí, ayúdame a tener firmeza y a no caer en la tentación, a obedecer tu palabra, ¿sí? Ayúdame, ayúdame. Y nuestro Señor Jesucristo, como aprendimos en el primero o segundo mensaje, Él nos dejó un ejemplo, ¿verdad?, de cómo vencer las tentaciones, aun cuando vienen directamente de Satanás. Él que dijo, escrito está, escrito está. En medio de la tentación tenemos que ir a ¿qué? A la palabra. En medio de la tentación, vete a la palabra, abre el salmo, abre algo, ponte a leer un buen rato ahí, buen terrer, y vas a ver, o sea, el Señor va a alejar eso de ti. El Señor tiene misericordia de nosotros. Pero ahí perdemos la paz cuando estamos en esas tentaciones. Pero ¿cuál es la solución? De nuevo, ¿ir a dónde? A su palabra, a su palabra. Otras veces puede surgir de la ignorancia bíblica. La ignorancia bíblica puede no traer paz. Aquí podría dar muchos ejemplos. Por ejemplo, en cierta iglesia carismática se decía, si no hablas en lenguas es porque el Espíritu Santo no ha llegado a tu vida. Esta es la pobre persona queriendo hablar en lenguas y está toda angustiada porque no puede hablar en lenguas. Y dice, el Espíritu Santo no mora en mí y es verdaderamente salva. Es una mentira. La ignorancia le llevó a esta cristiana a perder ¿qué? La paz. Un arminiano, ¿saben quién es un arminiano? Aquel que piensa que puede perder su salvación. Bueno, que la gana por él y por él también la pierde. Eso es un arminiano. ¿Cómo puede haber paz en él? Si todo el tiempo la está perdiendo. O sea, y yo he platicado con algunos de ellos y ¿cuándo la pierdes? Cuando peco. Le digo, pues si yo nunca la tengo, entonces. Hay pecados que ni conozco. ¿Ven? O sea, la ignorancia nos puede llevar a perder la paz. Obviamente, gracias a Dios porque conocemos un pacto eterno de redención. Gracias a Dios porque estamos seguros en Cristo. Juan 10, 27 al 29. Vamos ahí. Juan 10, 27 al 29. No sé si alguno aquí ha sido enseñado y aún cree que su salvación la puede perder. Eso te quita tu paz, si es que eres un verdadero cristiano. Pero escucha este pasaje. Dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y qué dice? Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede arrebatar a Cristo una de sus ovejas? Si Él venció el pecado, la muerte, Satanás, Él reina, es el Dios todo soberano, el que gobierna toda la historia. ¿Quién puede arrebatarle una de sus ovejas? Y aún dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de ¿quién? Dice, de mi Padre. Estamos totalmente seguros
en las manos de nuestro Redentor y de nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios. Entonces una sana doctrina nos trae que paz. La paz también es dañada obviamente por el pecado. Por el pecado. Cuando estás en pecado no tienes paz. No tienes paz. Ok, un proverbio dice, el impío huye sin que nadie le persiga. Dice, oye, dice el impío. Sí, pero estamos en esta carne y cuando tú estás en pecado te pasa lo mismo. Estás en pecado. Andas ahí coqueteando con X, ahí estás buscando y cuidándote y, ay, salí, no me vio nadie. Pierdes la paz. Pierdes la paz. Pierdes la paz. Si estás en pecado, ¿qué tienes que hacer? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y recuerda algo, recuerda esto, aun cuando estás en pecado, Dios no te ha dejado de amar. Dios nunca te dejará de amar. ¿Y para qué digo eso? ¿Para que sigas pecando? No, para que su amor te lleve a ¿qué? Arrepentirte. Él jamás te deja de amar. Ahora, si alguien se dice cristiano y estando en pecado vive en paz, ve. Si alguien se dice cristiano y estando en pecado vive en paz, entonces sigue estando muerto. Si alguien vive en iniquidad y aún así tiene paz en su conciencia, es porque su conciencia está muerta. Muerta. Que no se engañe. Que no se engañe. Entender esta doctrina te lleva a querer la santidad, amar a Dios. Claro. Claro. Pero, y cuando estás en pecado, no estás en paz. Y mira, y dale gracias a Dios por eso. Porque es el Espíritu Santo que muere en ti, el que te está ahí incómodo. Bueno, gracias a Dios por eso. Pero arrepiéntete, pídele que te dé tu gracia, misericordia, una vez más, confiesa tu pecado y que dice, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Nuestro Padre es tan bueno que si es necesario, Él nos va a disciplinar, nos va a dar de varazos, pero nos va a sacar de ahí. Amén. Pues bien, mis hermanos, entonces para cerrar quiero ya mencionar esto, mi hermano. Si queremos mantener una paz permanente con Dios, debemos mirar siempre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. O sea, no permitamos que nuestros ojos se vuelvan que se volteen a ver ninguna otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Siempre. Si estás caminando en santidad, si estás caminando en obediencia, no dejes de ver la cruz de Cristo. O sea, caminar en santidad no es como un tiempo de relajar. Estoy en santidad, hoy no leo la Biblia. No. Estás en santidad, no dejes de ver que la cruz de Cristo. ¿Y dónde vas a ver la cruz de Cristo? ¿En qué? En las Escrituras. Si estás siendo tentado, ¿qué tienes que hacer? Mira la cruz de Cristo. Si estás en pecado, ¿qué tienes que hacer? Mira la cruz de Cristo. Cuando te has arrepentido, ¿qué tienes que hacer? Sigue mirando la cruz de Cristo. Entre más vivas cerca de la cruz de tu Señor Jesucristo, tu paz será que más continua. Mira, mi hermano, piensa. La paz es una joya que Dios ha colocado en tu dedo. Es una joya. Y esa joya ha costado la sangre de tu Señor Jesucristo. Entonces tenemos que darle el valor que tiene esa joya que ahora tenemos, que es la paz. Amén. Caminemos en santidad. No nos conformemos a este siglo. No seamos envueltos en filosofías de los hombres. Vayamos siempre a la palabra de Dios en dependencia de su Santo Espíritu. Eso nos llevará a vivir en semejanza de Cristo. Y si en alguien hubo una paz completa, verdadera, fue en Él. Porque Él nunca pecó. Amén. O sea, nuestra paz con Dios no descansa en nosotros. ¿Verdad? No descansa en nosotros. Ni en las circunstancias. ¿En quién descansa? En una roca firme que se llama Cristo. En Él descansa. O sea, no importan las pruebas que lleguen a tu vida, el cristiano sabe que son pruebas que vienen de un Dios soberano porque te quiere hacer más a la imagen de Cristo. Tener esa mentalidad en medio de la prueba, no perderás la paz. Entonces, nuestro príncipe de paz dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Él nos dejó su paz como un testamento, en un testamento. Y muriendo el testador, esa bendición es ahora de nosotros y nadie nos la puede quitar.
y resucitado, Él se ha encargado de que esa paz llegara a nosotros. Y Él mismo se encargará de preservar nuestra paz hasta que sea eterna cuando estemos reunidos con nuestro bendito Redentor. Amén. Oremos. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Gracias porque es un bálsamo a nuestras vidas. Gracias porque entre más conocemos esa gran obra de redención que llegó por pura gracia y misericordia, más amamos a nuestro bendito Redentor. Gracias por esa paz que nos ha sido dada. Esa paz que el mundo no entiende. Esa paz que fue comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque ahora la conocemos. Ayúdanos, Señor, a entender que en este mundo caído y malo habrá muchas circunstancias que nos robarán el gozo, pero ayúdanos siempre a poner nuestros ojos en la cruz de nuestro bendito Redentor. Es tal la paz que tenemos contigo, Padre Santo y bendito, que podemos acercarnos a tus mismas rodillas y clamarte allí por todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Padre, síguenos ayudando a perseverar en santidad, Señor, te lo rogamos. Úsanos para tu reino, conforme a tu propósito. Ayúdanos a entender que todo lo que permita sea malo a nuestros ojos, cualquier cosa está dentro de tu bendita y santa voluntad. Ayúdanos a confiar en nuestro gran Rey soberano que reina en nuestras vidas, quien nos ha conquistado con un mensaje de paz. Amén.